Añada bendición a todos en su grande amor y en su misericordia. Bien, estamos en días de Navidad. No es una revelación, solo apenas una información. Y estamos disfrutando el poder terminar este 2025 de la mejor forma. Estos días estuvimos leyendo en Reto Bíblico Efesios capítulo 1 y fui muy bendecido en el capítulo 1 por la explicación que Pablo da con respecto a haber sido predestinados. En el capítulo 1, verso 4 y 5 dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sé que el tema de predestinación en asuntos doctrinales, teológicos, ha sido de controversia, de discusión y demás, y pues mi pretensión esta mañana nada tiene que ver con eso. Pero sí quiero hablar en el capítulo 1, basado en esto que el apóstol Pablo habla sobre predestinación, quiero hablar acerca de Dios anticipándose. Dios se anticipa. Y me refiero a que anticiparse significa que Dios prepara con sabiduría cada cosa que hace. Así que Dios no improvisa ni con su creación, ni con la vida de ningún ser humano. Dios no está improvisando con usted, tampoco está improvisando conmigo, sino que Dios ha hecho cosas preparadas de manera anticipada. Lo preparó. Nada hace Dios al azar. Dios se adelantó, diseñó, planeó lo mejor para su vida, y eso es lo que significa esa predestinación. Es causar un destino de manera anticipada. Entonces, Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo ha usado al apóstol Pablo al escribir este libro de Efesios capítulo 1 y todo el capítulo, para a través de este libro hablarnos de todo lo que Dios ha planeado, lo que Dios ha preparado, cómo Dios se ha anticipado por medio de Cristo Jesús para que nosotros disfrutemos lo mejor de la vida. La mayoría de las personas viven sin entender y sin encontrar el propósito de Dios para sus vidas, mientras que el apóstol Pablo nos revela cómo Dios con sumo cuidado se anticipó para darnos lo mejor. Amén. Así que fuimos predestinados, o Dios preparó de antemano algunas cosas importantes. Ahora, en el capítulo 1 se mencionan por lo menos 12 cosas, revela 12 verdades de que Dios por anticipado preparó para nosotros. Y me alegró encontrar 12, porque en la Biblia encuentro que 12 habla de la plenitud de Dios. 12 significa eso, la plenitud de Dios. Así que quiero compartir con ustedes. Espero poder hacerlos en los próximos minutos y que ustedes me acompañen. Si llego a las 3 de la tarde y no he terminado los 12, entonces me avisan para... ¿Estamos, hermanos? Ok, vamos a hacerlo. En primer lugar, dice el verso 3 que Dios nos predestinó en Cristo para vivir completamente bendecidos. ¿Para qué? Vivir completamente bendecidos. Dice, por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y note esto, note que el texto dice que no nos bendijo para ser bendecidos o para tener una bendición, sino con toda clase de bendiciones espirituales. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. La Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios está contra o por encima de cualquier otro tipo de bendición material. Porque alguien dirá, bueno, ¿y para qué me sirve bendiciones espirituales? Escuche esto, en el reino de Dios, si lo espiritual es resuelto, lo demás es una añadidura.
¿Escuchó eso que le acabo de decir? Note esto. En el reino de Dios, si primero resuelvo lo espiritual, lo demás está incluido, está resuelto. Pero si me ocupo a tratar de resolver la añadidura y lo demás, seguramente me enredo tratando de buscar lo demás y decido, finalmente pierdo lo más importante. Por eso Jesús hizo una pregunta a un hombre. ¿De qué le aprovechará a una persona lograr todos los bienes materiales si su alma se pierde? Estaría perdiendo todo. Así que cuando dice por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, está colocando el orden para nosotros. La bendición de Dios está por encima de toda obra y de toda bendición material. Así que lo espiritual es primero y luego lo material, no al contrario, ¿sí? Si está seguro lo espiritual, entonces lo demás viene como esa añadidura que Dios prometió darnos. No dice que algunas bendiciones, sino que toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios destinó, predestinó que ustedes y yo tuviéramos todo tipo de bendición espiritual. Número 2, dice que Dios se anticipó en Cristo para escogernos eternamente. Verso 4, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa ser escogido? Significa que Dios puso su mirada en nuestra vida. ¿Qué significa? Que Dios nos miró con anticipación. Antes de ser creados, ya Dios te había mirado y había estimado tu vida valiosa para ser rescatada. ¿Le parece eso importante? A mí me parece fascinante el amor de Dios. Antes de ser creados, ya Dios te había mirado y había estimado que valía la pena mirarte y rescatarte del pecado para hacerte destinado en Cristo hacia la eternidad. Escogerte. Eso significa predestinación, escogerte antes. Fuiste escogido de Dios para la eternidad. Tu eternidad Dios la diseñó para ser salvo, no para perderse. Dios diseñó que tú fueras alguien que lograra alcanzar por medio de Cristo salvación eterna. Así que Dios no diseñó tu vida para que se perdiese por la eternidad. Dios te ha mirado desde la eternidad. Dios no ha estado ausente, sino que Dios ha estado presente en toda la historia de tu vida. Es posible, escuche, es posible que en algunos momentos, en algunos días, en algunos meses o años de tu vivir, la presencia de Dios se haya perdido de tu vida. Pero no significa que Dios haya estado ausente. Significa que a veces nosotros nos perdemos de la presencia de Dios. ¿Sí? A veces nosotros nos enredamos en los asuntos de la vida. Dice que los gentiles andan enredados buscando todas las cosas materiales. Pero los hijos de Dios buscamos el reino de Dios y su justicia. Así que Dios no te ha abandonado. Dios ha estado participando en la historia de tu vida para que tú puedas obtener la salvación. Y aunque más de una vez hayamos estado separados de Él, ha seguido amándonos para que en Cristo Jesús podamos alcanzar la salvación eterna. Así que fuiste visto por Dios y diseñado para salvación. Número 3, la Biblia dice que Dios se anticipó en Cristo para santificarte, o para que fueses santificado. ¿Qué significa ese verso 4? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que Dios hizo posible que tu vida que tú puedas vivir una vida consagrada a Dios. Ahora déjeme decirle qué significa ser consagrado a Dios. Ser consagrado a Dios significa que los implementos del templo, los vasos sagrados para usos honrosos, ¿sí?, que son exclusivos para eso, no pueden ser usados más para otra cosa, sino que para los oficios. Cuando se hicieron en el tabernáculo implementos de bronce, implementos de oro, no podían ser usados en ninguna otra función, sino solamente en funciones del templo. Y a eso se le llamaba apartarse o consagrarse. Cuando la Biblia dice que fuiste
consagrado o fuiste anticipado para que fueses santo y sin mancha, Dios te preparó en Cristo para que tú puedas ser una vasija solo exclusivo para la honra de Dios. En un tiempo, escúcheme, en un tiempo servimos como vasijas para cosas no honrosas, pero ahora somos nueva vasija, nueva creación para honrar el nombre de Dios. Escuche cómo le trato de explicar esto. La Biblia dice que en una casa uno puede encontrar todo tipo de vasijas. Algunas vasijas con un lugar especial, vajillas especiales, están allí guardadas solo para momentos especiales. Pero otras vasijas, ¿usted usa una vajilla especial para sembrar una mata? No. Cuando alguien se enferma en la casa y tiene que estar allá en cama y no puede ir al baño, usted no usa cualquier vasija, usted usa algo especial para eso. ¿Sí? Y se le consideran vasijas que no son honrosas, pero que son necesarias. En toda casa hay todo tipo de vasijas, unas para usos viles y otras para usos honrosos. Cuando leemos aquí que Dios nos escogió antes para ser santificados y sin mancha delante de Él, significa que nos sacó de ser vasijas viles para convertirnos en vasijas de honra. Solo para cosas especiales. Usted y yo servimos para cosas especiales. Pensé que iba a alegrarse, iba a dar un aplauso, iba a honrar a Dios. Santos y sin mancha. ¿Sí? Es decir, que Dios te capacitó para que tú le ganes la pelea diaria al pecado. Quiero repetir eso. Dios te preparó anticipadamente para que la lucha diaria contra el pecado la ganes. Para que no caigas en la tentación, para que no cedas a las tinieblas, para que todos los días termines tu día agradando a Dios. Dios se preparó para eso. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Escúcheme. Porque el pecado te separa o te aparta de Dios. Porque el pecado mancha tu vida. Porque el pecado te hace una vasija deshonrosa, de las que usan en los hospitales para cosas, ¿sí? Pero cuando tú le ganas a diario la lucha, la tentación y no cedes tu vida al pecado, tu vida está siendo reservada para lo sagrado, para lo que honra el nombre del Señor, completa limpieza. Por eso habla el apóstol santos y sin mancha. ¿Sí? Santos y sin mancha. Tu vida está diseñada para una pureza completa, para ganarle a la tentación, a las tinieblas, al pecado y vivir cada día en victoria. Terminas cada día y entonces honras a Dios por lo que te ha permitido. Y si por algún motivo terminas un día y algo sucio ha entrado en tu vida, no pases esa noche con ese vaso sucio, porque esa noche podría acabarse tu vida y entonces podrías eternamente perderte. No los estoy asustando. Estoy enseñándole cada día tenga cuentas arregladas con Dios. ¿Sí? Claras, arregladas con Dios. No deje no, mañana pasa la basura, entonces mañana saco. No. Espiritualmente usted no puede esperar a mañana, porque podría ser sorprendido que fuese su último día. Usted y yo no tenemos un documento que nos diga hasta cuándo va. Así que es mejor vivir cada día como si fuera el último y planear nuestra vida como si fuéramos a tener 100 más. Planee su vida como si fuera a tener 100 más. Viva cada día como si fuera su último. Dios se anticipó para que usted fuera santo, sin mancha. Número 4, Dios se anticipó para adoptarte como su hijo. ¿Para qué se anticipó Dios? ¿Qué significa? Dice el verso 5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso.
En la versión antigua dice, por puro afecto de su voluntad. Significa que Dios siempre te amó y decidió voluntariamente adoptarte su hijo. ¿Dios decidió qué? Adoptarte su hijo. Eso significa entonces que si Dios te adoptó, antes no eras su hijo. Si no eras su hijo, entonces solo eras creación de Dios. ¿Qué eras? Creación de Dios. Pero a través de Cristo se te dio el regalo de la adopción. Y si eres adoptado, entonces eres heredero. Y entonces tienes derecho a permanecer. Dice la Biblia que el hijo queda en la casa para siempre. El hijo, el que no es hijo, el que es esclavo, no queda en la casa para siempre. Así que necesitamos aprender a vivir nuestra nueva identidad como hijos de Dios. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Necesitamos aprender a vivir nuestra identidad como ¿qué? Hijos de Dios. Déjeme decirle un poquitico más al respecto. La mayoría de personas viven su identidad según su apellido y según la sangre que heredaron. Entonces es una fiel copia del señor González, es una fiel copia del señor tal, de la familia tal. Cuando usted llega a Cristo, las cosas antiguas pasaron. Es decir, usted ya no es una copia de los pecados que se hicieron en la anterioridad. Ahora Dios te hace hijo de Dios. Ahora es una fiel copia de Cristo Jesús en tu vida. ¿Le parece eso agradable? Amén. Honre a Dios. Muy bien. ¿Cuántas verdades dijimos que tiene Efesios 1? 12. ¿Cuántas llevamos? Repita las cuales son las 4 primeras. Dios se anticipó para que recibieses toda clase de bendiciones. Número 1. Número 2. Dios se anticipó para que escogerte para la eternidad. 3. Para que fueses santo y sin mancha. 4. Para que serte adoptado como su hijo. Número 5. Dios se anticipó para diseñarte como adorador. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Escúcheme, hermano, Dios no se anticipó para que tú le dieras alguna vez adoración. Dios se anticipó para que seas adoración. Déjeme explicarle la diferencia entre las dos. Cuando una persona le ofrece a Dios adoración, quiere decir que aparta cierto momento de su vida y que necesita cierto ambiente de música, un cierto lugar como un templo para cantarle a Dios, para darle a Dios adoración. Eso es un religioso, el que le ofrece a Dios. Pero el que no le ofrece a Dios, sino el que es adoración, no necesita un día especial, ni un lugar especial, ni una música especial, porque él toda su vida la vive en gratitud y en adoración a Dios. ¿Qué busca Dios? Gente que le adore ¿cómo? En espíritu y en verdad. No es que de vez en cuando vaya a adorarle, sino que de manera permanente su vida sea una adoración a Dios. ¿Entendió la diferencia? Ok, Dios te diseñó anticipadamente para alabanza de la gracia, de la gloria de su gracia, dice. Quien vive para alabar a Dios no necesita un lugar especial, ni música, ni un cierto ambiente. Es adorador y vive en función de adorar a Dios y alabar a Dios. Mire, el ser humano, escúcheme esto, el ser humano es completamente rítmico. Es decir que Dios intencionalmente lo diseñó con un gusto especial por lo rítmico, por lo musical. Todas las cosas que funcionan en nuestro cuerpo tienen que ver con ritmo. Nos toman la tensión o nos toman el pulso y entonces nuestros pulmones y todo el sistema respiratorio tiene un ritmo, tiene una percusión, una batería que está diciéndonos que hay vida. Respiramos con ritmo, hablamos con cierto ritmo, caminamos con cierto ritmo. Ahora hay ciertas culturas que son mucho más musicales que lo que somos nosotros. ¿Sí?
culturas como africanas, que mucho tiene que ver con lo que hasta juegan fútbol con ritmo y son eso, ¿no? Son ritmo. Nosotros tenemos entre nosotros una familia que el hermano Omar Ambuila, por ejemplo, su forma de ser, de hablar, de vivir, todo tiene que ver con lo musical y parece que no es sangre le corre por sus venas, sino música. Pero escucha eso. ¿Por qué fuimos diseñados de esa manera? Porque somos por naturaleza adoradores. Pero déjeme decirle algo. Cuando alguien no adora a Dios, entonces, como ha sido diseñado para adorar, decide adorar a algo que no es Dios. Y entonces se inventa un ídolo o se inventa un amor o un despecho, y entonces resulta adorando a algo. ¿Sí? A adorar. Por eso existen todos esos tipos de música. Pero dice la Biblia que Dios se anticipó para hacernos alabanza de su gloria. Hay que entender esto, hermanos. Hay que entender que Dios nos hizo adoradores. Número 6, Dios anticipó para aceptarnos por amor. Verso 6 dice, nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó por amor. Dios conoce nuestra condición débil. Él sabe que fallamos y a pesar de nuestra debilidad y nuestras fallas, Él nos ama. Él nos ama, amén. Él planeó hacernos como su Hijo Jesús. ¿Qué planeó Dios? Hacernos como su Hijo Jesús. Es la tarea, escúcheme, es la tarea del Espíritu Santo producir en nosotros la vida de Cristo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo quiere producir en nosotros el carácter, la vida de Cristo? Recuerde esto, cuando Jesús se acercó al Jordán para ser bautizado, una voz del cielo se escuchó que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Es decir, este es mi Hijo el cual me agrada. Bien, escuche, cuando el Espíritu Santo trabaja en su vida y produce en usted la vida de Cristo, entonces usted puede apropiarse de esa palabra. Esta es mi hija en la cual yo tengo complacencia. Este es mi hijo que me agrada, que me complace. Vea, ¿eso no le sorprendió? ¿Ustedes están difíciles hoy? Este es mi hijo amado. Dios quiere hacerte eso. Un hijo en el cual tiene complacencia. Tu vida, escuchen, tu vida puede complacer a Dios y agradar a Dios y producirle sonrisa cuando Cristo está formado en tu vida. ¿Estamos, hermanos? No es tu esfuerzo humano, es tarea del Espíritu Santo producir la vida de Cristo en tu vida. Y tiene que haber, eso no se produce de la noche a la mañana, es un proceso. Todos los días nos medimos, nos ponemos de espalda a espalda con el Señor Jesús para ver dónde vamos. No hay nadie de nosotros que haya superado la estatura de Cristo, por supuesto que no. No hay nadie de nosotros que haya llegado a la misma estatura, todavía no. Parece que la Biblia dice que cuando muramos todavía nos faltará algo de Cristo. ¿Y sabe lo que hace Dios en su misericordia? En un abrir y cerrar de ojos completará lo que nos haga falta de Cristo. Amén. Ay, Señor, gracias por su misericordia. Número 7, Dios se anticipó para redimirnos por sacrificio. Verso 7 dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren, hermanos, la maravillosa y completa obra de Cristo para volvernos a adquirir. Le pertenecemos doblemente al Señor. Número 1, cuando fuimos creados, cuando tuvimos vida, la recibimos de parte de Dios. Es decir, que existimos porque le pertenecemos a Dios. Pero luego cuando crecimos, nos apartamos de Dios por el pecado. Nos perdimos. Y Dios tuvo que volvernos a comprar por el sacrificio de Cristo. No sé si usted entiende esto. No sé si entiende. Escúchese, lo explico en términos colombianos. Aquí ha pasado muchas veces que una familia recibe la noticia que uno de sus seres queridos fue secuestrado.
Y entonces le están obligando a pagar no poco. Las cifras que se han pagado por el rescate de las personas aquí han sido cifras ¿qué? Sí. Y aunque la autoridad y demás han dicho, no pague, está fácil, ¿se atrevería un papá o una mamá a arriesgar la vida de sus hijos? No importa que sea en escondidas, que pague eso, pero quiere rescatar. Mire, el Señor nos creó y por creación le pertenecíamos a Él. El pecado nos secuestró, nos apartó de Dios. Pero Dios en su misericordia, dice el verso 7, en Él tenemos redención por su sangre, pagó para volvernos a adquirir a precio de la sangre de su propio Hijo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Lo que Dios ha hecho por nosotros. El pecado nos enredó, pero fuimos comprados. Por la obra sacrificial de Cristo volvimos a ser comprados. Esto significa ser redimidos. Es más, antes de haber pecado, antes de haber perdido la salvación, antes de existir, Dios se anticipó y por medio de Cristo y por su sacrificio programó que yo pudiera tener redención. Así que todo aquel que está en Cristo es redimido de Dios. ¿Alguien está en Cristo Jesús? Entonces diga, yo soy redimido. Yo soy redimido. Yo fui comprado. Diga, le pertenezco doblemente a Dios. Por creación, por redención. ¿Lo tiene claro, hermanos? Qué obra maravillosa de Jesús. Número 8. Dios se anticipó para revelarnos su misterio. Dice el verso 7 y verso 8. Llenándonos de toda sabiduría y entendimiento, Él, porque así lo quiso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad que de antemano tenía establecido. ¿Por qué le llama el misterio de su voluntad? Escúcheme, si hay un gran privilegio que nos puede acontecer como hijos de Dios, es que podamos comprender la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Escuche esto, hermanos. A medida que vamos construyendo relación con Dios, no religión, a medida que vamos construyendo ¿qué? Relación con Dios, no religión. Ya religión hay cualquier cantidad de todo tipo. ¿Sí? Hasta los ciertos seguidores del fútbol convirtieron el deporte en una religión. Y por eso Maradona ya muerto tiene iglesia y demás. No estamos hablando de religión. A medida que construyo relación con Dios, se me es revelada la voluntad de Dios a mi vida. Y entonces habla del misterio de Dios revelado a nosotros. ¿Sí? Es interesante. Podemos no solamente entender la voluntad de Dios, sino que podemos creerla, vivirla, disfrutarla. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, para que entendamos la buena voluntad de Dios, buena y perfecta. Así es la buena voluntad de Dios. Las personas que viven ignorando la voluntad de Dios en sus vidas se enredan en asuntos que no es el plan de Dios. Por eso el profeta pregunta, ¿y por qué gastan su dinero en lo que no es pan, en lo que no sirve, en lo que no sacia? Refiriéndose a personas que sus vidas son todo un enredo, tratando de darle propósito y entendimiento a su vida porque planean su vida a su manera y no a la manera de Dios. Las personas que encuentran la voluntad de Dios en sus vidas, la aceptan, la viven y disfrutan la vida para Dios. Aunque esa vida tenga desafíos, dificultades, enfermedades, pero todo eso pasa a un segundo plano porque vivimos imitando a Jesús. Amén. Así que eso es. ¿Cuántas llevamos? 8. ¿Cuáles lleva usted anotadas? Tiene que... Número 1, fuimos planeados para ser bendecidos con todo tipo de bendición. Fuimos escogidos eternamente, ¿sí? Fuimos diseñados para dar alabanza, ¿sí? Fuimos adoptados como hijos de Dios. Fuimos redimidos. ¿Qué más? ¿Sí? Llevamos 8. La número 9
Dios se anticipó en Cristo para volvernos herederos. Dice el verso 11, en Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? ¿Qué significa ser heredero? Significa que usted pasó de ser esclavo, de ser siervo, a ser su hijo. ¿A ser qué? Su hijo. Por eso en la parábola se habla de un vestido nuevo, de un anillo nuevo, de un calzado nuevo y de una fiesta que celebra, no que usted haya vuelto a ser esclavo, sino que usted volvió para ser hijo de Dios. ¿Escuchó eso, hermanos? Sí. La Biblia enseña que el hijo se queda en la casa. Ser heredero significa que usted puede apropiarse de las promesas que le fueron dadas en la parábola del hijo pródigo al hijo mayor. Escúcheme eso, que se lo quiero enseñar bien. Ser heredero significa que usted puede apropiarse de las palabras que le fueron dadas al hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Recordemos que el menor gastó, se fue, regresó, fue perdonado. El mayor vino y dijo, pero papá, ¿cuándo me va a hacer una fiesta a mí? ¿Cuándo me va a hacer un asado? ¿Cuándo me va a matar el becerro? Y entonces el hijo mayor recibe estas palabras. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Todas mis cosas son tuyas. A ver si lo comprendió. ¿Qué le dijo el papá al hijo mayor? Hijo, tú siempre has estado conmigo. Lo que yo tengo realmente no es mío, es todo te pertenece. Le estaba diciendo, escuche, le estaba diciendo, no necesitas esperar que yo te dé un pago. No necesitas que yo te haga una fiesta. No necesitas que yo te dé una autorización. Todo lo mío es tuyo. Disfrútalo. Quien es heredero, aprópiese de esas palabras. Quien es heredero, apropie de esas palabras. Hijo, todas mis cosas son tuyas. ¿Amén o no amén? Y qué interesante. Amén. Ve, lo quiero convencer de esto. Romanos 8:32. Mire lo que dice Romanos 8:32. Si Dios no escatimó, no rehusó darnos a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Eso significa ser heredero. Ahora déjeme explicarle qué significa todas las cosas. Todas las cosas significa todas las cosas. ¿Aprendió? ¿Qué significa todas las cosas? Todas las cosas. ¿Hay algo por fuera? No. Le quiero preguntar si usted entendió qué significa todas las cosas. En todas las cosas está incluida la sanidad suya, la sanidad de su hogar. En todas las cosas está incluida la salvación de sus hijos. En todas las cosas está incluida la bendición de su empresa, la universidad de sus hijos, la bendición para los nietos que no han nacido, la bendición para el hogar de sus hijos que todavía ni siquiera se han casado. Todas las cosas incluyen ¿qué? Todas las cosas. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es ¿qué? ¿Cuál es la clave de ese pasaje? Estar con Él. Si tú permaneces en Cristo, eres heredero. Y todo lo del Padre te pertenece a ti. ¿Estamos, hermanos? Espero lo entienda y si no, el Señor le ayude. El Señor le ayude. Así que la herencia de Dios, ¿sí? La bendición de Dios, Dios se anticipó para que fuéramos herederos. ¿Cuántas llevamos? 9. Y el tiempo se acabó. Solo déjeme mencionarle las 3 que faltan.
Dios se anticipó en Cristo para darnos propósito. Dios se anticipó en Cristo, número 11, para sellarnos con el Espíritu Santo. 12, Dios se anticipó en Cristo y nos destinó a la eternidad. ¿Cuál será nuestro destino eterno? La presencia de Dios, la eternidad. Miren, estas 12 verdades nos revelan qué significa que fuimos predestinados en Cristo. Miren lo que dice el verso 10 de Efesios. De reunir toda la sociedad en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en el cielo como los que están ¿qué? En la tierra. ¿Sí? Y déjeme en el verso 10 del capítulo 2 de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué preparó Dios para que nosotros anduviéramos? Buenas obras. No diga obras, sino buenas obras. ¿Qué preparó Dios para mí? Buenas obras. ¿Se atrevería Dios a preparar algo malo para mí? No. No. Preparó las buenas obras. Por momentos somos desafiados con situaciones difíciles, pero Dios nos predestinó en Cristo para lo mejor. Para lo mejor. Muy bien, mientras usted se pone en pie, yo quiero repetirle estas 12 verdades y pedirle al Espíritu Santo que estas verdades las escriba dentro de su corazón. Póngase en pie, por favor, y tome una actitud de adoración. Cierre sus ojos y le pido